Bienvenidos a la economía. El Banco Central Europeo ha anunciado la primera subida de tipos de interés en 3 años. El BCE eleva el precio del dinero en 25 puntos básicos y se convierte en el primer gran banco central en volver a endurecer la política monetaria para contener los efectos de la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Hormuz. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, anunció que la tasa de referencia se ubicará en el 2,25% y que esto coloca a la eurozona en una mejor posición para afrontar la incertidumbre causada por la guerra. Los mercados esperaban esta subida de tasas, sobre todo después de que la inflación de la eurozona repuntara en mayo hasta el 3,2%, impulsada sobre todo por la subida en los precios de la energía. Y nuestro compañero en la Bolsa de Frankfurt estuvo siguiendo la rueda de prensa del Banco Central Europeo y tiene más elementos para el análisis. José, muy buenas tardes. La guerra en Irán fuerza al BCE a tomar medidas para frenar la escalada de precios, aunque esto puede afectar el crecimiento económico. ¿Cómo ha justificado Lagarde la primera subida de tasas en la eurozona desde 2023? Hola Rosa, ¿qué tal? Sí, el Banco Central Europeo está en una difícil encrucijada. Como tú adelantabas, la inflación en la eurozona subió en mayo al 3,2% y la energía a casi el 11%, con el riesgo de que estos altos precios de la energía comiencen a contagiar y a elevar los precios en otras áreas de la economía, como por ejemplo los servicios. Pero ante esta situación hay dudas, hay algunas voces críticas de que aumentar las tasas de interés podría frenar el ya de por sí débil crecimiento de la eurozona. Ante este dilema, ante esta encrucijada, Lagarde ha dicho hoy aquí en Frankfurt que el mayor riesgo sería no actuar, dejar que la inflación se descontrolase, lo cual dificultaría aún más después poner a la inflación bajo control. De hecho, muchos, Rosa, llaman a esta subida de las tasas de interés de hoy como preventiva porque solo es de 25 puntos básicos, pero ya manda una señal a los mercados de que el Banco Central Europeo está actuando contra la subida de los precios. En muchos hoy está en la memoria el que muchos consideran un error después de la invasión rusa de Ucrania y cómo se dispararon los precios en ese momento. El Banco Central Europeo consideró al inicio que era un aumento de los precios pasajero y después tuvo que empezar a subir las tasas para controlar una inflación que llegó a ser en un momento de hasta el 11%. Bueno, y de hecho, José, la subida de hoy podría ser solo el comienzo porque los mercados anticipan nuevos aumentos de los tipos este año. ¿Ha dado Lagarde alguna pista sobre los próximos movimientos del BCE? En realidad, Rosa, la pregunta ya no es tanto aquí si habrá o no subidas de las tasas de interés, sino cuántas va a haber. Muchos análisis apuntan a que podría ser en julio o incluso una más en septiembre. Para el Banco Central Europeo, dentro de la organización, hablar sobre posibilidades futuras es siempre un tabú. Ante la insistencia de los compañeros periodistas en la rueda de prensa, Lagarde ha dicho que es un escenario muy incierto y que ellos van a tomar decisión reunión a reunión, pero la propia Lagarde advertía de que los riesgos para la inflación están al alza. La guerra en Irán continúa, el estrecho de Hormuz sigue prácticamente bloqueado y la inflación aquí en la eurozona se mantendrá por encima del objetivo del Banco Central Europeo hasta otoño del 2027. El BCE aumenta los tipos de interés. Muchísimas gracias por el análisis, José David. Y a todo esto, el Banco Mundial advierte que la economía global se encamina este año hacia su crecimiento más débil desde la pandemia de coronavirus, debido principalmente a la guerra en Oriente Medio. La entidad advierte que la economía mundial se ralentiza y crecería 2,5% este año. El bloqueo del estrecho de Hormuz, por donde transita el 25% del petróleo mundial, hizo subir más de un tercio el precio del crudo. La institución percibe que los precios de la energía crecen mientras se acelera la inflación. Latinoamérica mantendrá un crecimiento moderado del 2,2% en 2026, según el Banco Mundial, que rebaja casi medio punto el crecimiento en Argentina, en parte por el congelamiento de la economía que apuntaló el gobierno de Javier Milei. Y tenemos el placer de conversar con el economista del Banco Mundial, Francisco Arroyo, para ampliar un poco más estas informaciones. Bienvenido, Francisco. Bueno, muchas gracias por la invitación. El Banco Mundial advierte de que muchas economías en desarrollo terminarán 2026 más rezagadas de lo que estaban antes de la pandemia. ¿Cómo queda América Latina en este escenario? América Latina, lógicamente, no está inmune a lo que ocurre en el mundo, mucho menos en el mercado de commodities.
La mejor manera quizá de entenderlo es primero separar América Latina entre aquellos países que son exportadores netos de energía y aquellos que no o que son importadores netos. Y en la primera categoría de exportadores podemos pensar en Brasil, Colombia, Ecuador, últimamente Argentina también podríamos poner en ese grupo. Estos son países que desde un punto de vista de las exportaciones del sector externo se benefician, ya que el producto que venden se vuelve muy escaso en el mundo y les permite conseguir mejores precios y mejor demanda. Después, por el otro lado, podríamos poner a México, una economía muy importante en América Latina, más en un punto neutro, desde el punto de vista de exportación e importación de energía, se encuentra en una posición más neutral. Y después tenemos a países que son claramente importadores de energía y desde ese punto de vista son netamente perjudicados por esto. Uno puede pensar en Chile, Perú, muchos países del Caribe, no necesariamente todos, pero varios. Son países que claramente se ven perjudicados por esto. En el caso particular de Perú y Chile, vale aclarar que aún a pesar del shock negativo de petróleo, que se les volvió más caro, que es algo que importan, el producto que ellos exportan, productos metálicos como cobre o plata, ha mejorado muchísimo de precio y eso probablemente les permita un poco compensar este efecto negativo desde el punto de vista externo. Interesante lo que nos cuentas, Francisco. Pese al bajo crecimiento previsto para este año, también para América Latina, el sector financiero en la región se ha mostrado relativamente resiliente. ¿Cómo se explica esta estabilidad, digamos? Sí, eso es algo muy bueno para tener en cuenta. Comparando el impacto de este shock externo contra otros históricos. Típicamente en los mercados financieros, cuando hay mucha incertidumbre, cuando hay un shock negativo, los mercados financieros se alejan de los países emergentes y América Latina en el pasado ha sido víctima, si se quiere, de esos efectos financieros. Esto no ha sido el caso en el caso del conflicto en la guerra en el Golfo Pérsico. Cuando uno mira los riesgos de los bonos latinoamericanos, de las tasas que pagan los países latinoamericanos, cuando uno mira sus tipos de cambio, se han mostrado bastante resilientes, es decir, han soportado bastante bien la tormenta. Obviamente esto varía un poco dependiendo de vuelta, si el país es un exportador neto o si es un importador, el importador lo sufre un poco más, pero en líneas generales uno mira el panorama financiero y la verdad que ha sido bastante mejor de lo que uno esperaría y enhorabuena, ¿no? Curioso. Pues nos quedamos con esa nota positiva, optimista. Muchísimas gracias, Francisco Arroyo, por esta entrevista, por tu tiempo. Gracias a ustedes. SpaceX se prepara para salir a bolsa este viernes 12 de junio. La empresa fundada por Elon Musk podría protagonizar una de las mayores operaciones bursátiles de la historia y recaudar unos 80.000 millones de dólares. Pero detrás de la expectación también hay dudas sobre su elevada valoración y los riesgos de sus ambiciosos proyectos futuros. SpaceX podría protagonizar una salida a bolsa récord. La empresa fundada por Elon Musk espera recaudar unos 80.000 millones de dólares en su debut bursátil. Entre sus negocios están Starlink, que ofrece Internet por satélite, los lanzamientos espaciales y la inteligencia artificial Grok. Con toda la expectación que rodea ahora a SpaceX, los inversores intentarán conseguir, aunque sea una pequeña participación en esta empresa, confiando en su potencial de éxito. Pero en 2025 SpaceX perdió casi 5.000 millones de dólares debido a los elevados costos de desarrollo, entre ellos el nuevo sistema de lanzamiento Starship. Además, Musk planea instalar centros de datos en el espacio alimentados por energía solar. Son proyectos que requieren fuertes inversiones, por eso invertir en SpaceX también implica riesgos. Hay mucha confianza en los mercados financieros en que Elon Musk hará lo correcto, pero tampoco se espera que todo salga perfectamente. Si miramos al pasado, Tesla tampoco fue siempre rentable. Tras la salida a bolsa, Musk tendrá el control de la empresa mediante acciones con derechos especiales de voto. Los nuevos accionistas tendrán poco margen para influir en sus decisiones. Muchos fundadores quieren seguir controlando sus empresas. Eso puede generar desafíos desde el punto de vista de la gestión y la gobernanza. Pero para quienes tienen una visión clara de futuro, mantener ese control puede ser necesario en la primera etapa.
Si la operación sale adelante como está previsto, SpaceX alcanzaría un valor de alrededor de $1.750 billones y se convertiría en la séptima empresa más valiosa del mundo. Falta pues un día para su debut en Wall Street, pero la operación ya está causando un enorme revuelo. Nuestra compañera en Nueva York nos cuenta por qué. Ana, es la gran salida a los mercados, pero muchos inversionistas se van a quedar al margen deliberadamente y una senadora incluso ha pedido al regulador que pare la salida a bolsa. ¿Qué es lo que preocupa tanto? Hay una larga lista de preocupaciones que resumió la senadora demócrata Elizabeth Warren cuando pidió a la SEC por carta que parara la salida, algo que no ha ocurrido. El primer problema es la valoración multimillonaria de una empresa que llega al mercado con un precio que refleja 110 veces sus ingresos, algo inaudito incluso en estos tiempos de valoraciones estelares para compañías muy rentables. Más aún cuando la empresa sale a cotizar en pérdidas y con un cash flow libre también negativo, mientras precisa millones para poner en marcha unos planes tan ambiciosos como los arriesgados de Elon Musk. El segundo problema es la gobernanza en una empresa que en otros tiempos pues, habría llenado de escepticismo el mercado. Musk domina la empresa, será el consejero delegado, el jefe de tecnología, el presidente del Consejo de Administración, tendrá la mayor parte de los votos y también elegirá la mayor parte del Consejo de Administración. Los accionistas carecen de decisión, pero sí responsabilidad por los actos de su muy polarizante líder. Ana, y otra de las grandes críticas proviene del hecho de que muchos índices han acelerado la entrada de SpaceX en ellos. ¿Cuál es la queja exactamente? La queja es que índices como Nasdaq 100, Russell 1000, S&P 500 tienen una serie de requisitos para incluir empresas en ellos, pues que tengan beneficios, que tengan un mínimo de acciones en el mercado, que pasen un determinado tiempo cotizando. Y con motivo de la salida de SpaceX y otras empresas como OpenAI y Anthropic, algunos de ellos han decidido acelerar la inclusión de estas empresas de megacapitalización. El S&P 500 al final decidió no hacerlo por las quejas que ha habido por ello. ¿Por qué es importante? Porque hay muchos billones de dólares en los mercados a través de fondos indexados que siguen estos índices y compran, porque es una inversión pasiva, una inversión que es fácil para quienes no tienen ni tiempo ni conocimientos para elegir dónde poner su dinero y con relativo poco riesgo, porque compran la evolución más representativa del mercado. La mayoría de los planes de pensiones, un dinero que no deja de fluir, se destina a estos fondos indexados por los que con una flotación pequeña va a tener una cómoda cotización siempre. Hay fondos que no quieren estar en esta empresa en su cartera, pero los ahorradores pasivos sí que van a financiar a Elon Musk. Cifras astronómicas, veremos si la operación cumple con las enormes expectativas. Muchísimas gracias, Ana. Gracias. El gobierno de Estados Unidos sancionó este jueves a la petrolera estatal cubana Unión Cuba Petróleo, CUPET, dedicada a la extracción, refinamiento y producción de crudo en la isla, que Washington acusa a la empresa de gestionar activos que fueron expropiados ilegalmente a ciudadanos estadounidenses tras la Revolución cubana. Bajo este argumento, la empresa ha sido incluida en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro. La petrolera se suma así a otras entidades estatales y altos cargos cubanos sancionados por Estados Unidos, entre ellos el presidente Miguel Díaz-Canel. Y damos ahora un repaso a otras notas económicas que también destacamos en esta jornada. Venezuela ha otorgado a la británica Shell la exploración y explotación del campo de gas Lorán, ubicado en la frontera marítima con Trinidad y Tobago. El yacimiento, con más de 7 billones de pies cúbicos de gas, es uno de los mayores proyectos energéticos pendientes del Caribe. Además, el gobierno venezolano anunció nuevos acuerdos para aumentar la producción de hidrocarburos en el estado Monagas. El Fondo Monetario Internacional advirtió este jueves a la Unión Europea de las consecuencias negativas que tendría flexibilizar las reglas sobre fusiones para fomentar la creación de grandes empresas europeas, al tiempo que criticó la ley con la que el bloque estudia priorizar la producción industrial doméstica. El FMI cuestiona los pasos que quiere tomar el bloque para competir con China y Estados Unidos.
Ante la delicada situación de seguridad y el aumento del gasto en armamento, las empresas alemanas buscan intensificar su colaboración con la industria de defensa. Entre ellas se encuentra Mercedes-Benz, que este jueves destacó el potencial de crecimiento de este mercado. Desde hace tiempo, la automotriz alemana es proveedora del ejército alemán, pero ahora ha anunciado una colaboración con la empresa especializada en drones Titan Technologies. Ambas compañías firmaron una carta de intenciones al margen del Salón Internacional de la Aeronáutica y el Espacio celebrado en Berlín. La cooperación se centrará en el desarrollo de un sistema de defensa antidrones para el que Mercedes proporcionará los vehículos de transporte. Y con esto terminamos esta edición de Economía. Muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo. Que pasen un buen día y hasta pronto.